10 puertas que nunca deben abrirse. Entrar y salir por una puerta es algo que haces todos los días. Es su función principal y todas las casas las tienen. Bueno, a menos que vivas en la selva y no las necesites. Ahora bien, ¿alguna vez has querido abrir una puerta pero justo antes de hacerlo lees una advertencia en ella diciéndote que no deberías entrar? Bueno, la verdad es que eso está ahí por una razón. En el mundo existen muchos secretos y peligros que están resguardados tras una puerta, ya sea por seguridad, riesgo de intoxicación, fuego o hasta leyendas de maldiciones. A continuación, conocerás esas puertas que nunca deberían abrirse. 10. Puerta del depósito nuclear Onkalo en Finlandia. Lo que se esconde detrás de las puertas de este depósito nuclear no es algo que uno querría dejar expuesto en la superficie de nuestro planeta bajo ningún motivo. El depósito está en el municipio de Eurajoki, en Finlandia, y guarda nada más y nada menos que todos los desechos nucleares de ese país. Y estamos hablando de una capacidad estimada de 6.500 toneladas de residuos nucleares. La palabra Onkalo significa cueva, y es que este gran depósito no es más que eso, una cavidad geológica de más o menos 420 metros de profundidad para evitar precisamente que su contenido pueda estar en contacto con el exterior. A pesar de su profundidad, este depósito no ha dejado de causar controversia tras su construcción. En 2012, un grupo de expertos suecos publicó un ensayo indicando que las cápsulas de cobre del proyecto de Onkalo no son inmunes a la corrosión, así que no es muy difícil de entender su preocupación sobre esto. Los efectos medioambientales y el peligro que significaría dejar abiertas las puertas hacia desechos de energía nuclear son una enorme bandera roja, por más seguro que lo pinten los expertos. Solo basta con dar un vistazo a Chernobyl para darse cuenta de lo riesgoso que podría ser eso. 9. Puerta de la tumba del emperador Qin Shi Huang en China. Qin Shi Huang, perteneciente a la dinastía Qin, vivió entre los años 260 y 210 a.C. y fue conocido por ser el primer emperador de la China unificada. Sus restos descansan en un majestuoso mausoleo que lleva su nombre, ya que fue él mismo quien lo mandó a construir durante su imperio. El mausoleo subterráneo de la dinastía Qin, con sus famosas 8.000 figuras de soldados en terracota, está ubicado en la ciudad de Xi'an y fue descubierto por arqueólogos apenas en 1974. Pero detrás de la clásica historia de un emperador y el descubrimiento de una importante construcción, hay un factor que da más interés a este nombre: su tumba. La razón más lógica por la que los arqueólogos no han intentado forzar las puertas de la tumba de Qin es porque esto supondría dañar de forma definitiva su estructura, que hoy es considerada un patrimonio de la humanidad. Pero se dice que la tumba además está cargada de mercurio, un químico que podría ser letal para aquel que ingrese en sus aposentos. Otras versiones indican que podría estar reforzada con ballestas y trampas mecánicas para los curiosos, así que por si acaso se ha optado por mantenerla sellada para no llevarnos una desagradable sorpresa. 8. Puerta al sótano del Taj Mahal en India. Abrir las puertas de cualquier sótano puede requerir un gran soplo de valentía como en las películas de terror, pero este sótano, más que terror, supondría un riesgo en caso de ser abierto. Uno de los patrimonios más importantes de la India y el mundo es el Taj Mahal, un mausoleo que data del siglo XVII, construido durante el imperio musulmán de Shah Jahan, que es patrimonio de la humanidad y se le considera una de las 7 maravillas del mundo. Shah mandó a construir el monumento funerario para honrar a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió dando a luz a uno de sus hijos. Abajo, 2 niveles de sótano sostienen una de las construcciones más asombrosas que aún podemos admirar hoy en día. Pero, ¿por qué las puertas de este sótano están completamente selladas y se prohíbe abrirlas? Los arquitectos explican que las paredes de los sótanos del Taj Mahal están recubiertas de mármol, el cual, por lo antiguo que es el edificio, si llega a entrar en contacto con el dióxido de carbono del aire, corre el riesgo de deteriorarse y la edificación se caería más rápido de lo que crees. Y bueno, nadie quisiera estar allí si eso pasa. 7. Puerta del mausoleo Courtois en Reino Unido. Hannah Courtois fue una millonaria dama de sociedad en Londres, heredera de la fortuna de su esposo, John Courtois. Hannah murió en el año 1849 y fue sepultada en el cementerio de Brompton, teniendo su propio mausoleo dentro de este. Pero el mausoleo Courtois alberga en su interior una historia mucho más interesante que los restos de una mujer que empezó siendo empleada de servicio hasta convertirse en la esposa y heredera de la fortuna de su amo. Las puertas de este lugar no se pueden abrir en principio por una sencilla razón. Desde el año 1980 las llaves del monumento están perdidas y no hay rastro de ellas. Otro hecho misterioso que rodea el mausoleo es que no existen planos de este, cuando era un requisito obligatorio para este tipo de construcciones, y el rumor más frecuente afirma que el monolito en realidad oculta una máquina del tiempo. Esa teoría nació por coincidencias históricas, pero la más famosa explica que, poco después de terminar su construcción, el arquitecto egiptólogo Joseph Bonomi y sus 4 hijos murieron en cuestión de una semana. Muchos afirman que de hecho fue una fachada para regresar en el tiempo al antiguo Egipto luego de finalizar su obra. 6.
Puerta del Tesoro de Machu Picchu, en Perú. El Machu Picchu es un monumento que naturalmente está cargado de interés e historia. Solo hace falta echarle un vistazo para quedar anonadado pensando en las increíbles construcciones que eran capaces de crear los incas. Y por supuesto, muchísimos misterios y mitos rodean un lugar como este. En 1911, el Machu Picchu fue presentado ante el mundo por el explorador Hiram Bingham, pero no fue hasta el año 2010 que un turista halló una puerta que aún no ha sido abierta a la humanidad. En 2011, el arqueólogo francés Thierry Jamin se interesó en la puerta bloqueada dentro del Machu Picchu y tras meses de exploración y estudios, afirmó que podría tratarse nada menos que de la puerta a la tumba de Pachacuti, a quien Jamin describe como el Julio César de los incas. Y eso no es todo. Sus estudios en el sitio confirmaron que la cámara está llena de metales como oro y plata, pero la apertura de esta puerta, hasta el sol de hoy, es algo imposible de hacer y no solo porque esté peligrosamente tapiada, sino porque el gobierno de Perú tiene estrictamente restringido el acceso a esta. ¿Ocultarán algo más allí dentro? 5. Las puertas de dos cámaras de la Gran Esfinge de Giza en Egipto. La Gran Esfinge de Giza es un monumento esculpido en roca caliza, ubicado a las orillas del Nilo desde hace más de 4.500 años. Imposible no reconocerla al verla. Su imagen ha formado parte de películas y documentales sobre las civilizaciones antiguas de ese lugar. Según investigaciones hechas por científicos y arqueólogos, se dice que esta estructura esconde enigmas aún sin resolver por la humanidad. Gracias a un sismógrafo lograron descubrir dos cámaras rectangulares a una profundidad de 7.6 metros, llegando a la conclusión de que estos recintos se construyeron debajo de las patas de la esfinge y sus puertas permanecen selladas. ¿Qué misterios habrá dentro de ellas? De acuerdo con una teoría, allí estarían guardados los secretos de la vida en rollos de papel. Otros dicen que los antiguos egipcios lograron contar la historia de la Atlántida, el continente perdido. Durante el 2019, los expertos analizaron el lugar con cámaras térmicas y pequeños elementos para sondear zonas inalcanzables para los humanos, pero de momento se sabe de poco a nada. Y lo que sí está claro es que estas cámaras secretas no son naturales, sino que fueron hechas por el hombre y el misterio aún queda por resolverse. 4. La puerta de la bóveda de la fórmula de Coca-Cola en Estados Unidos. Se dice que uno de los secretos mejor guardados del mundo es la famosa fórmula de la Coca-Cola. Y la verdad es que, ¿quién no quisiera saber cuáles son los ingredientes de esta bebida tan popular y adictiva? Bueno, tampoco es que si lo deseas pudieras acceder a ella, ya que se encuentra guardada en una bóveda de seguridad detrás de una enorme puerta en un museo de las empresas en Atlanta. Y, aunque muchos turistas visitan cada año las instalaciones del museo, solo un par de personas autorizadas pueden traspasar las puertas de la bóveda. La historia de la receta de Coca-Cola está llena de leyendas en torno a ella. Desde su creación en 1886 por John Pemberton, se ha mantenido en total secreto y en custodia de solo unos pocos que han podido conocerla. Tanto es así el hermetismo con la receta que, si dos personas que saben la fórmula están juntas, no se les permite viajar en el mismo vehículo para evitar posibles accidentes sobre ellos. Y es que algunos empleados de Coca-Cola en el año 2006 intentaron vender secretos de la empresa a su principal competidor, Pepsi, pero gracias a los buenos valores y a la reputación mundial de la compañía PepsiCo, simplemente entregaron a los empleados y no presentaron caso alguno en su contra. 3. El santuario de Ise en Japón. El santuario de Ise es uno de los lugares más sagrados de Japón. Está integrado por un conjunto de templos y, aunque el complejo en sí puede ser visitado, la entrada al establecimiento principal está prohibida. ¿Qué misterios y secretos se guardarán detrás de esas puertas? No creo que lo lleguemos a saber. Solamente la familia imperial y los sacerdotes locales pueden acceder a él, por lo que no se sabe nada de las costumbres y tradiciones que se preservan tras sus imponentes muros. Estos templos poseen un estilo arquitectónico único, conocido como Shinmei-zukuri, que significa que no puede ser copiado por ningún otro santuario fuera de la zona. El santuario de Ise tiene dos templos principales, Naiku y Geku. El segundo está situado a unos 6 kilómetros del primero. Estos dos complejos tienen unos 123 santuarios subordinados de varias categorías. Además de los secretos que guarda el santuario, existe una costumbre que sí es bien sabida por muchos, y es que estos templos se reconstruyen cada 20 años. Impresionante, ¿cierto? Esta tradición ha sido así desde hace cientos de años, y justo antes de la destrucción y reconstrucción del lugar se celebran distintos ritos y tradiciones propias del recinto. La última demolición fue en el año 2013, así que la próxima será en el año 2033. 2. Archivos secretos del Vaticano, en Ciudad del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano son un conjunto de más de 85 kilómetros de estanterías que albergan cerca de 17 millones de páginas. ¿Te imaginas cuánto tardarías leyendo todo eso? Estos documentos comenzaron a resguardarse a principios del siglo XVII por orden del Papa Paulo V, y desde entonces han sido motivo de leyendas, teorías conspirativas y escenarios de obras de ficción. Lamentablemente, si quisieras leer algún documento de esta biblioteca mundial, no podrías hacerlo, ya que no está abierta al público, y solo aquellos con más de 75 años de antigüedad pueden ser estudiados
y consultados por investigadores e historiadores luego de cumplir con ciertas indicaciones de las autoridades del Vaticano. Es bastante misterioso y turbio todo esto. Uno de los documentos más secretos que se guardan bajo llave en el archivo del Vaticano son las actas de los juicios contra los caballeros de la Orden del Temple. En él se instruyen las acusaciones de herejía hechas por el Santo Oficio contra los caballeros templarios. Así como estos, resguardados en la Ciudad del Vaticano, existen muchos archivos que constituyen un tesoro histórico y cultural de valor incalculable, y no solo de la Iglesia, sino también de toda la humanidad. 1. El sótano de la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente más grave de la historia de la humanidad en la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Ese día, en la planta nuclear se tenía previsto realizar una serie de pruebas para comprobar la fiabilidad de los reactores. Entre esas acciones, se iba a llevar a cabo una simulación en la que se produciría un corte eléctrico, para así poder ver cómo se comportaban los diferentes componentes que formaban parte de la planta. Pero algo no salió como se esperaba. Durante esos cortes eléctricos, el reactor 4 de la planta comenzó a actuar de forma inusual, aumentando su potencia y produciendo un sobrecalentamiento del núcleo. A pesar de los trabajos para tratar de frenar el problema, la situación derivó en una brutal explosión de hidrógeno acumulado que acabó con la vida de 31 personas directamente y con más de 200.000 por culpa de la radiación. Han pasado 36 años desde aquel hecho fatal, pero lo que quedó de Chernóbil continúa siendo el lugar más peligroso del mundo. Dentro del sótano se acumularon 11 toneladas de corium, un material radioactivo que fue capaz de destruir todo lo que se encontraba a su paso. Estar 10 minutos en ese lugar era mortal. Hoy en día se puede estar casi una hora sin sufrir daños, aunque seguramente es una puerta a la que no te quisieras ni acercar. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Nos vemos en el siguiente.